En la historiografía oficial impera el paradigma anti-Stalin del que habla el historiador estadounidense Grover Furr, o la leyenda negra contra Stalin del que habla el filósofo italiano Domenico Losurdo. Según el paradigma o la leyenda negra contra Stalin, los historiadores hoy pueden mentir, calumniar o difamar contra Stalin porque todos estos ataques sirven a un mismo interés: el establecimiento de un discurso único anticomunista que ataca el pasado comunista para privar el porvenir revolucionario de la clase trabajadora. Todos estos ataques y calumnias no se sostienen yendo a los archivos desclasificados, de modo que seguir sosteniendo tales mentiras anticomunistas simplemente es seguir anteponiendo las ideas preconcebidas, doctrinarias y subjetivistas a la verdad histórica y documental a la cual tenemos acceso. La consigna de que Stalin era un terrible dictador se cae con la lucha que llevó a cabo en el interior del PQS por sacar adelante la reforma democrática. Este capítulo de la vida de Stalin es desconocido para la mayoría de las personas y los historiadores vendidos al paradigma anti-Stalin lo esconden, puesto que son conscientes que la actitud que adoptó el estadista soviético entre los años 1936-1939 echa por tierra todo el discurso único anticomunista. ¿En qué se basó la lucha de Stalin por la reforma democrática? ¿Qué era la reforma democrática? En este vídeo os lo voy a explicar. Pues vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Muy poca gente conoce la lucha que llevó a cabo Stalin en el Comité Central del partido por sacar adelante la reforma democrática y que se celebraran elecciones democráticas libres, directas y secretas en la URSS. Desgraciadamente, la gente se queda a medias con la historia de la URSS y en este caso concreto con la historia de Stalin y prefieren seguir con las mentiras anticomunistas en vez de indagar en los trabajos de los historiadores que han tenido acceso a los archivos desclasificados y que han hecho un magnífico trabajo dándolos a conocer. Para entender el porqué de la reforma democrática que Stalin quiso implementar en la URSS, se debe entender una deficiencia que el Estado soviético arrastraba durante años y que desgraciadamente no se pudo solucionar de la forma que Stalin quiso. Es totalmente cierto que la URSS adoleció de no separar el partido del Estado, lo que provocó que los distintos órganos del partido rigieran la vida política del país. Aunque el aparato estatal regía de jure la vida política del país, de facto lo hacía el partido, y esa deficiencia era lo que Stalin pretendía solucionar implementando la reforma democrática y celebrando elecciones libres, directas y secretas. Muchos historiadores anticomunistas han hecho estas críticas a la URSS, pero es que lo que omiten es que el propio Stalin se les adelantó y trabajó sobre el terreno para arreglarlo. La lucha que llevó a cabo Stalin en el interior del país fue toda una lucha antiburocrática en aras de mejorar la participación de los distintos estratos sociales de la URSS. Sin embargo, los demás camaradas del Comité Central, los primeros secretarios de las repúblicas soviéticas y los líderes regionales jugaron muy bien sus cartas para paralizar políticamente a Stalin y a los camaradas que lo apoyaron. Para empezar, es necesario entender cuáles eran las intenciones de Stalin con la reforma democrática y por qué creó un enorme malestar entre los cuadros del partido imbuidos por la burocracia. Para ello, voy a leer lo que Stalin dijo al periodista estadounidense Roy Howard en 1936, puesto que en mi opinión, esta cita es la que mejor resume las intenciones de Stalin. Probablemente adoptaremos nuestra nueva constitución a finales de este año. La comisión nombrada para redactar la constitución está trabajando y debe terminar sus labores pronto. Como ya se ha anunciado, según la nueva constitución, el sufragio será universal, igual, directo y secreto. Está desconcertado por el hecho de que solo un partido se presentará a las elecciones. No puedes ver cómo se pueden llevar a cabo las contiendas electorales en estas condiciones. Evidentemente, los candidatos serán presentados no solo por el Partido Comunista, sino por todo tipo de organizaciones públicas no partidarias. Y tenemos cientos de estos. No tenemos partidos contendientes más de lo que tenemos una clase capitalista compitiendo contra una clase trabajadora que es explotada por los capitalistas. Nuestra sociedad se compone exclusivamente de trabajadores libres de la ciudad y el campo, obreros, campesinos e intelectuales. Cada uno de estos estratos puede tener sus intereses particulares y expresarlos a través de las numerosas organizaciones públicas que existen. ¿Por qué nuestro sufragio será universal? Porque todos los ciudadanos, excepto los privados del sufragio por los tribunales, tendrán derecho a elegir y ser elegidos. ¿Por qué nuestro sufragio será igualitario? Porque ni las diferencias de propiedad, que todavía existen en cierta medida, y la afiliación racial o nacional implicarán ni privilegio ni incapacidad. Las mujeres gozarán de los mismos derechos para elegir y ser elegidas que los hombres. Nuestro sufragio será realmente igualitario. ¿Por qué
secreto? Porque queremos dar al pueblo soviético total libertad para votar a aquellos a quienes quieren elegir, por aquellos en quienes confían para salvaguardar sus intereses. ¿Por qué directo? Porque las elecciones directas a todas las instituciones representativas hasta los órganos supremos salvaguardarán mejor que nada los intereses de los trabajadores de nuestro país sin límites. Crees que no habrá concursos electorales, pero las habrá, y preveo campañas electorales muy animadas. No son pocas las instituciones en nuestro país que funcionan mal. Ocurren casos cuando este o aquel cuerpo de gobierno local no logra satisfacer algunos de los múltiples y crecientes requisitos de los trabajadores de la ciudad y del campo. ¿Has construido una buena escuela? ¿Has mejorado las condiciones de vivienda? ¿Eres un burócrata? ¿Habéis ayudado a que nuestro trabajo sea más eficaz y nuestra vida más culta? Tales serán los criterios con los que millones de electores medirán a los candidatos, rechazarán a los inadecuados, borrarán sus nombres de las listas de candidatos y promoverán y nominarán a los mejores. Sí, las campañas electorales serán muy animadas, se desarrollarán en torno a numerosos problemas muy agudos, principalmente de carácter práctico, de primera importancia para el pueblo. Nuestro nuevo sistema electoral reforzará todas las instituciones y organizaciones y las obligará a mejorar su trabajo. El sufragio universal, directo y secreto en la URSS será un látigo en manos de la población contra los órganos de gobierno que funcionan mal. En mi opinión, nuestra nueva constitución soviética será la constitución más democrática del mundo. La respuesta que Stalin dio al periodista estadounidense es muy clara y deja claro cuáles eran las intenciones de Stalin. La celebración de las elecciones libres, directas y secretas era necesario para mejorar tanto el funcionamiento interno del Estado soviético como la ligazón del poder soviético con las masas trabajadoras. Lógicamente, la democratización de la URSS de la que hablaba Stalin no era una democratización burguesa u occidental, sino una democratización sumamente superior en el que las masas trabajadoras pudieran tener pleno acceso a la toma de decisiones del Estado soviético, pero manteniendo las relaciones de producción no capitalistas en el ámbito laboral. La intención no era celebrar la fantasmada de la fiesta de la democracia burguesa en el que distintos partidos políticos que se diferencian por colores y por tener X paquetes de ideas que a la postre siempre van a mantener el estado de cosas capitalistas. No, la intención de Stalin no era esa. Su intención era mejorar el funcionamiento interno del Estado soviético, mejorando la participación de la clase trabajadora del país en la toma de decisiones, apartando a los elementos burocráticos que se habían enquistado en el poder soviético. Antes he dicho que la reforma democrática de Stalin no gustó a varios camaradas del Comité Central, a los primeros secretarios y a los líderes regionales del partido, por lo que en este punto debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué no interesaba implantar unas elecciones libres, directas y secretas? ¿De qué manera podría afectar la reforma democrática a los burócratas? Bien, como he dicho anteriormente, en la URSS se pecó de no separar el Estado del partido. Este hecho no es per se malo, ya que en los primeros años del poder soviético fue sumamente necesario para preservar la revolución, expulsar a los imperialistas del país, ganar la guerra civil, industrializar el país y colectivizar el campo. En aquella situación, la dirección del Estado soviético por la vanguardia del proletariado, que no era otro que el partido bolchevique, era necesario, ya que estaba en juego la existencia misma del país. Antes de Stalin, fue Lenin quien defendió esta práctica, y Stalin la continuó en la fase de la planificación de la economía. No obstante, en la nueva fase en la que entró la URSS, en el tercer plan quinquenal, la separación del partido y el Estado, o en su defecto, limitar el control que ejercía el partido sobre el Estado, se convirtió en una necesidad, y Stalin se dio cuenta de ello. La nueva fase en la que entró la URSS en 1936, la fase de la culminación de la edificación socialista del país, obligaba a que los mejores elementos de la sociedad soviética ocuparan distintos cargos de responsabilidad acorde a sus aptitudes. Sin embargo, la mayoría de los políticos soviéticos eran antiguos militantes del partido que ascendieron al poder gracias a su carrera dentro del partido, esto es, a consecuencia de sus aptitudes que mostraron en la vida militante. La economía, la dirección de la producción, el desarrollo cultural, etc., debían ser desarrollados por los mejores elementos de la sociedad soviética que podrían realizar dichas tareas mejor que cualquier militante. Aparte de que los puestos importantes de la política, de la economía o de la vida social eran ocupados por los militantes comunistas que habían hecho carrera dentro del partido en vez de ser ciudadanos con mejores aptitudes o experiencias en tal o cual campo, la no separación del partido y del Estado implicaba lo siguiente: el partido bolchevique siempre se rigió por el centralismo democrático, lo que exigía una disciplina partidaria por parte de los militantes. Dentro del partido existían distintos órganos como el
el Comité Central o el importantísimo Politburó, que en teoría tomaban las decisiones para mejorar la actividad del partido y dirigir ideológicamente a las masas. Pero es que los políticos y los ministros, mejor dicho, comisarios del Estado, también eran militantes del partido, por lo que quedaban supeditados al centralismo democrático y a las decisiones tomadas a priori por los cuadros del partido. ¿Qué significa esto? Los políticos soviéticos y los comisarios no tenían una libertad plena en su actuación política. Su maniobrabilidad política estaba condicionada enteramente por el partido porque se debían a la disciplina militante, de modo que el Estado y sus aparatos pasaron a ser los que regían el país de jure y los órganos del partido se convirtieron en los que regían el país de facto. El profesor e historiador estadounidense Grover Furr explica de la siguiente manera en su artículo Stalin y la lucha por la reforma democrática lo que hubiera implicado para los secretarios del partido la celebración de las elecciones propuestas por Stalin. Los secretarios del partido mantenían los cargos, de los cuales no hubieran podido ser despojados por derrotas en cualesquiera elecciones en las que participasen, pero el inmenso poder local de que disfrutaban procedía principalmente del control del partido sobre cada uno de los aspectos del aparato económico y del aparato estatal, colloses, fábricas, educación, ejército, etc. El nuevo sistema electoral hubiera privado a estos primeros secretarios de sus posiciones automáticas como delegados en los soviets y de su posibilidad de elegir a su vez a otros delegados. Su derrota o la de sus candidatos en las elecciones a los soviets serían, efectivamente, un referéndum sobre su labor. Un secretario cuyos candidatos fuesen derrotados en las elecciones por candidatos no pertenecientes al partido sería evidenciado como alguien con débiles lazos con las masas. Durante las campañas, los candidatos opositores iban a hacer con toda seguridad temas centrales de cualquier corrupción, autoritarismo o incompetencia que observaran entre los cargos del partido. Los candidatos derrotados demostrarían tener serias debilidades como comunistas, y esto los llevaría probablemente a ser reemplazados. ¿Pretendía Stalin realizar un harakiri político en la URSS? No. Stalin, en calidad de secretario general y miembro del Comité Central del partido, pretendía mejorar el funcionamiento de la democracia proletaria en el país y permitir que las masas trabajadoras pudieran regir el destino del país. No solo eso, los cuadros que hasta entonces no habían estado a la altura serían evaluados por el pueblo trabajador y, si fuera necesario, sustituidos. La reforma democrática soviética era toda una revolución en el interior del país, y no es difícil llegar a la conclusión de que muchos cuadros del partido que solamente habían hecho carrera en el partido y se habían convertido en auténticos burócratas corrían el peligro de que se les acabara el chollo, puesto que su labor se evaluaría por parte de la ciudadanía a través de las elecciones y podrían ser sustituidos por su mala gestión o por su desligación con las masas. De modo que cuando Stalin se puso en serio con la reforma democrática en la URSS, se encendieron todas las alarmas dentro del partido y los burócratas comenzaron a maquinar para torpedear las intenciones de Stalin. La objeción generalizada en el interior del partido era que la celebración de tales elecciones abiertas posibilitaba la entrada de los elementos contrarrevolucionarios en el interior del Estado soviético, ya que si los elementos contrarrevolucionarios, o como les llamaron ellos, los enemigos del pueblo, podían ser electos por las masas trabajadoras, podrían acceder a cargos de poder dentro del Estado, haciendo que pudieran corromper el poder soviético desde el interior. No obstante, Stalin y Molotov se opusieron a esta objeción y, confiando de que el partido a lo largo de casi 2 décadas había sentado suficientemente las condiciones subjetivas en el interior del país para llevar a cabo la reforma democrática, dijeron lo siguiente: Molotov, este sistema no puede sino golpear a aquellos que han caído en el burocratismo alienado de las masas, facilitará la promoción de nuevas fuerzas, debe potenciarse para reemplazar a los elementos más atrasados o burocratizados. Bajo esa nueva forma de elecciones, es posible la elección de elementos enemigos, pero incluso este peligro, en último término, debe de servirnos, en tanto en cuanto servirá de látigo para aquellas organizaciones que lo necesiten y para los trabajadores del partido que se han quedado dormidos. Stalin. Algunos dicen que esto es peligroso, ya que los elementos hostiles al poder soviético podrían fisgar a los niveles más altos, algunos de los antiguos guardias blancos, kulaks, sacerdotes, etc. Pero realmente, ¿qué hay que temer? Si tienes miedo de los lobos, no camines por el bosque. Por un lado, no todos los antiguos kulaks, guardias blancos y curas son hostiles al poder soviético. Por otro, si el pueblo elige aquí o allí fuerzas hostiles, esto significará que nuestro trabajo de agitación está pobremente organizado y que hemos merecido esta desgracia. Objetivamente, la reforma democrática era toda una revolución en el
interior del país de los soviets, que habría la posibilidad de que el Estado soviético funcionara acorde al pensamiento original de Marx, Engels y Lenin. Stalin y Molotov lo defendieron correctamente ante sus adversarios políticos del Comité Central. En los plenos del Comité Central, celebrados entre julio y diciembre de 1936, se trabajó en la reforma democrática propuesta por Stalin y para celebrar las elecciones. El borrador fue aprobado en aquellos plenos, pero los burócratas del partido sacaron una y otra vez a la palestra la cuestión de los enemigos del pueblo y advirtieron constantemente a Stalin del peligro que podía correr el partido, por ende, el Estado, si se celebraban las elecciones existiendo complotadores en el interior del país. En los plenos del Comité Central, celebrados entre febrero y marzo de 1937, las contradicciones en el seno del Comité Central y de sus instancias superiores adquirieron un carácter importante. Por un lado, la mayoría del Comité Central se preocupaba por las existencias de enemigos del pueblo en el interior del país y el informe que presentó el entonces comisario del pueblo para asuntos internos Nikolai Yezhov, titulado Sobre las organizaciones antisoviéticas de derecha y trotskistas, no hizo otra cosa que reafirmar en sus sospechas a estos cuadros del partido. Por otro lado, la tríada Molotov, Stalin, Zdanov insistió en la necesidad de continuar con la reforma democrática y la celebración de elecciones para mejorar el funcionamiento interno tanto del partido como del Estado. La tríada creía que la mayoría del Comité Central exageraba con los enemigos del pueblo, y con la exageración no quiero decir que no creyeran que existieran tales enemigos, lo que quiero decir es que ellos no creían que existieran suficientes enemigos como para que pusieran en peligro las elecciones y la puesta en práctica de la reforma democrática. En esos plenos, los partidarios de Stalin se pronunciaron de la siguiente manera: Zdanov, si queremos ganarnos el respeto de los trabajadores soviéticos y del partido a nuestras leyes, de las masas a la constitución soviética, debemos garantizar la reestructuración del partido sobre la base total del establecimiento de las bases de la democracia interna, como se refleja en los reglamentos de nuestro partido. Molotov, no tiene sentido buscar culpables, camaradas. Si lo preferimos, todos somos culpables, empezando por los órganos centrales del partido y acabando con las organizaciones de base. Stalin, algunos camaradas entre nosotros piensan que si ellos son comisarios populares, saben todo lo que hay que saber. Piensan que el puesto por sí mismo garantiza grandes e inagotables conocimientos. O bien piensan, si soy un miembro del Comité Central, no lo soy por accidente, luego significa que sé todo. Eso no es así. La actitud pro reforma democrática de Molotov, Stalin y Zdanov fue eclipsada por las intenciones del resto de sus camaradas de buscar enemigos del pueblo. De entrada, las diferencias entre esta tríada y los demás miembros del Comité Central desmienten completamente que Stalin se obsesionara con la búsqueda de enemigos que querían derrocarle, porque precisamente fueron el resto de los camaradas quienes se concentraron en buscar esos enemigos. La actitud de Stalin en aquellos plenos fue contraria a la mayoría, y ni siquiera teniendo el poder que tenía como secretario general, podía imponer a los demás sus deseos. Nuevamente, las falacias anticomunistas caen por su propio peso cuando son contrastadas con la verdad histórica. Para 1937, la lucha respecto a la reforma democrática era patente, pero en la primavera de ese mismo año cambiaron las condiciones materiales. Las autoridades soviéticas descubrieron el complot militar y policial que existía dentro de la URSS. Personajes tan importantes como el ex jefe de la NKVD, Yagoda, o el mariscal Tukhachevsky fueron arrestados por organizar un complot antisoviético. El descubrimiento de esta conspiración lo cambió todo, porque objetivamente dio la razón a la mayoría del Comité Central contra la postura que había venido sosteniendo Stalin en el interior del partido. El nuevo clima político que surgió en la URSS con el descubrimiento de estos complots trastocó los planes de Stalin. Así describe Grover Furr lo que supuso el descubrimiento de los complots de Yagoda, Tukhachevsky y compañía. En las fechas del pleno, febrero o marzo, ni Yagoda ni Tukhachevsky habían sido aún arrestados. Stalin y el Politburó tenían como objetivo que la Constitución fuera el punto principal de su agenda, y se pusieron a la defensiva ante el hecho de que la mayoría de los miembros del Comité Central ignoraran este punto, prefiriendo insistir en la batalla contra los enemigos. El Politburó planeó que las reformas constitucionales fueran también el punto esencial del siguiente pleno a celebrar en junio de 1937, pero la situación en junio era muy diferente. El descubrimiento de complots en la cúpula del NKVD y muchos destacados líderes militares para derribar el gobierno y matar a sus dirigentes cambió por completo la atmósfera política. Stalin se colocó a la defensiva. En su discurso del 2 de junio a la sesión ampliada del Soviet de
del ejército reunido del 1 al 4 de junio, describió la serie de conspiraciones recientemente descubiertas como limitadas y afrontadas en forma ampliamente exitosa. También en el pleno de febrero-marzo, él y sus apoyos en el Politburó minimizaron las exageradas preocupaciones de los primeros secretarios sobre los enemigos internos. El siguiente pleno del Comité Central se celebró en junio, y ese pleno fue sumamente importante porque a partir de ahí se demostró que la intentona de la reforma de Stalin estaba condenada al fracaso por la lucha contra los enemigos del pueblo. Siguiendo con el artículo de Grover Furr, que se apoya en las investigaciones de Yuri Zhukov y en los archivos desclasificados de la época de Stalin, podemos leer lo siguiente. El pleno del Comité Central de junio de 1937 empezó con propuestas de exclusión, en primer lugar, de 7 miembros del Comité Central y candidatos por falta de confianza política, y después con la de otros 19 miembros y candidatos por traición y actividad contrarrevolucionaria. Estos últimos 19 fueron arrestados por el NKVD, incluyendo los 10 miembros expulsados por parecidas acusaciones antes del pleno por un grupo de miembros del Comité Central, incluyendo los mandos militares ya juzgados, culpados y ejecutados. Significaba que 36 de los 120 miembros y suplentes del Comité Central habían sido destituidos antes del 1 de mayo. Yakovlev y Molotov criticaron el fracaso de los dirigentes del partido en organizar elecciones independientes a los soviets. Podemos darnos cuenta de que la posición de la mayoría del Comité Central se antepuso sobre la postura de Stalin y de sus partidarios porque eran minoría. Esta cuestión desmiente totalmente de que Stalin era un dictador que hacía y deshacía las cosas a su antojo, puesto que ni siquiera pudo anteponerse a la voluntad de la mayoría del Comité Central. Es más, la exagerada detención de los miembros del Comité Central fue realizada sobre pretexto de combatir a los enemigos del pueblo, máxima que no fue defendida por la triada Molotov-Stalin-Zdanov, sino por la mayoría del Comité Central, por lo que no se realizaron por la sed de sangre o la paranoia de Stalin. Pese a todo lo que ocurrió en la primavera de 1937, la Constitución fue finalmente contemplada, y la fecha de las primeras elecciones se fijó para el 12 de diciembre de 1937. No obstante, en este punto es importante mencionar que se crearon las famosas troicas para combatir a los contrarrevolucionarios que existían en el interior del país. A estas alturas del partido, con la insistencia de los miembros del Comité Central, los secretarios del partido y los líderes regionales, Stalin creía en la existencia de los enemigos del pueblo y el primer secretario, Eike, pidió a Stalin que se crearan las troicas para acabar con los elementos contrarrevolucionarios. Stalin aceptó y trajo consigo muchas detenciones arbitrarias e incluso ejecuciones. La historiografía oficial defiende que Stalin las creó porque veía enemigos en todas partes y quería acabar con ellos para que no le arrebataran el poder. Esto es, un juego de tronos al estilo URSS, pero la realidad histórica demuestra que no fue así. Stalin no defendió la existencia de estos enemigos del pueblo hasta el descubrimiento de los complotadores en la primavera del 37 y por la insistencia de la mayoría del Comité Central. ¿Existían tantos complotadores y enemigos del pueblo en la URSS como para crear las troicas? En mi opinión, no, y me baso en la opinión de Yuri Zhukov, que fue de los primeros historiadores que tuvo acceso a estos archivos desclasificados e incluso ha tenido acceso a archivos aún clasificados. Entonces, ¿por qué Stalin aceptó crear las troicas? Stalin no era Dios y no sabía lo que ocurría en cada región de la URSS. Stalin conocía lo que los líderes regionales le decían. Quiero decir, que la realidad que le presentaron a Stalin era que a nivel regional florecieron numerosos enemigos del pueblo que pretendían seguir el ejemplo de los Yagoda, Tukhachevsky, Kamenev o Zinoviev, y que sus acciones violentas ponían en peligro el poder soviético. Nadie puede quitar a Stalin la responsabilidad de haber accedido a crear las troicas, pero el verdadero crimen fueron los desmanes parapoliciales que los líderes regionales y los primeros secretarios cometieron sobre pretexto de acabar con los enemigos del pueblo. Y me preguntaréis, oye, ¿qué buscaban estos líderes regionales y demás burócratas con las troicas y las consiguientes detenciones masivas? Para contestar a esto, hay que recordar que las elecciones que estaban previstas para diciembre de 1937 ponían en peligro el puesto de estos burócratas, ya que, como he explicado antes, su desligazón con las masas podía costarles el puesto al no ser elegidos por el pueblo trabajador, de modo que no es difícil llegar a la conclusión de que las troicas se utilizaron para quitar del medio, literalmente, a aquellos elementos del pueblo que podían apartar de sus puestos a estos líderes. Podían conseguir dos cosas. 1. Crear un ambiente de inestabilidad política para que la celebración de elecciones fuera peligrosa y jamás se celebraran. O 2. Apartar a los elementos del pueblo que en el caso de
celebrarse las elecciones, pudieran quitarles de su puesto. Y todo esto con el argumento de combatir a los enemigos del pueblo. Como sé que los anticomunistas me van a criticar en los comentarios, ya me adelanto yo. Estás rebajando el papel de Stalin en todo esto, así que Stalin no tuvo nada que ver, ¿no? Esas serán las típicas críticas que me harán. Bien, Stalin tuvo la responsabilidad de acceder a crear las troicas, pero no de los desmanes que los líderes regionales realizaron sobre pretexto de combatir a los enemigos del pueblo. Muchas de las detenciones e incluso ejecuciones que se llevaron a cabo en estos años se realizaron bajo la dirección del entonces jefe del NKVD, Nikolai Yezhov. Es más, todas esas acciones nefastas se conocieron como la Yezhovchina, que posteriormente la historiografía oficial no ha tenido ningún reparo en llamarlo las purgas de Stalin. En suma, muchos de los participantes de esas troicas y el propio Yezhov fueron juzgados y fusilados por los desmanes que cometieron en aquellos años. ¿No me creéis? Id a los archivos desclasificados y sobre todo a los trabajos de Yuri Zhukov y contrastarlo con lo que estoy diciendo en este vídeo. En el pleno del Comité Central celebrado en octubre de 1937 se decidió suspender las elecciones democráticas que Stalin llevaba queriendo implantar desde 1936. El hombre más importante de la Unión Soviética, que hoy está considerado como un brutal dictador, fue derrotado en su empeño de llevar a la práctica la reforma democrática del país. Si realmente Stalin tuviera poderes plenos en la URSS, la aplicación de esa reforma no hubiera supuesto ningún problema, pero la derrota que sufrió evidencia que la falacia de que Stalin era un terrible dictador no es verdad. Las elecciones que Stalin tenía pensado celebrar fueron alteradas y en sustitución de su propuesta, las elecciones a los soviets de diciembre de 1937 fueron establecidas sobre la base de que los candidatos del partido compartirían las listas con un porcentaje de candidatos ajenos al partido de entre un 20 y un 25%. En otras palabras, una alianza variada pero sin competición. Pero hay que subrayar que ese tipo de elecciones no fueron las que la triada Molotov, Stalin, Zdanov defendieron vehementemente durante 1936-1937. Ante la actuación por libre de muchos primeros secretarios y líderes regionales, Malenkov presentó una crítica en enero de 1938 sobre la gran cantidad de miembros del partido expulsados y de ciudadanos juzgados, a menudo incluso sin proporcionar listas de nombres. Camaradas como Stalin o Kuibyshev defendieron esa crítica, lo que demuestra que tales desmanes sí que se cometieron por parte de los líderes regionales. Aunque Stalin sufrió una grave derrota política al no poder poner en marcha las elecciones de las que habló a Roy Howard en 1936, en el Pravda siguió insistiendo en la necesidad de que el partido se enfocara en su labor de vanguardia proletaria, apartándolo del manejo directo de los asuntos económicos y del funcionamiento estatal, recalcando la necesidad de separar el partido y el Estado. Cabe destacar que en aquellos años Nikita Khrushchev, que posteriormente se convertiría en el máximo exponente del antiestalinismo, fue trasladado a Ucrania, donde, en el plazo de un mes, exigió poderes para reprimir a 30.000 personas. En el 20 Congreso del PQS, Khrushchev omitió estas y otras nefastas actuaciones que llevó a cabo Khrushchev como uno de los primeros secretarios. En noviembre de 1938, Lavrenti Beria sustituyó a Yezhov como jefe del NKVD. Lo primero que hizo fue abolir las troicas y se dedicó a investigar muchos de los desmanes que habían cometido los líderes regionales con las troicas y, por supuesto, investigó la implicación de Yezhov en aquellas detenciones arbitrarias. Además, Beria liberó alrededor de 100.000 personas que habían sido detenidas injustificadamente, o al menos sobre el papel fue injustificado. Con la caída de Yezhov, Beria sacó a la luz muchas de las detenciones y ejecuciones arbitrarias que se habían cometido y muchos líderes regionales e incluso Yezhov fueron detenidos, juzgados y algunos de ellos ejecutados. Yuri Zhukov escribe lo siguiente en relación con las detenciones arbitrarias y sus consecuencias. Se hizo un daño incalculable a la sociedad soviética, al gobierno soviético y al partido bolchevique. Esto, desde luego, hace mucho que se sabe. Lo que no se ha sabido hasta ahora es que la implantación de las troicas y las cuotas de ejecuciones y deportaciones se deben a la insistencia de los primeros secretarios y no se deben a Stalin. La estrecha relación entre esto y la amenaza de elecciones abiertas y el hecho de que el Comité Central consiguió forzar a la dirección stalinista a cancelar esas elecciones sugiere que la forma de evitar esa amenaza electoral puede haber sido un motivo esencial para las detenciones masivas y las ejecuciones de la Yezhovchina. Para finales de 1938, la reforma democrática de Stalin fue desechada
desechada y las nuevas condiciones internacionales, esto es, las agresiones fascistas a terceros países, el rearme alemán y la posibilidad del comienzo de una nueva guerra total en el mundo, acabaron con los intentos de celebrar elecciones libres, directas y secretas en la URSS. La derrota de la reforma democrática fue una de las peores derrotas que sufrió Stalin en vida, y su derrota evidencia de que Stalin no podía hacer y deshacer las cosas a su antojo. Tras el final de la Gran Guerra Patria, Stalin hizo un nuevo intento por separar el partido del Estado, pero ya no seguía el espíritu pro-reforma democrática que había mantenido durante 1936 y 1937, pero los intentos democratizadores post-Segunda Guerra Mundial los voy a tratar en otro vídeo, puesto que este vídeo quedaría muy largo y lo importante de este vídeo es entender la lucha que llevó a cabo Stalin en esos años y la dura derrota que sufrió a manos de la mayoría del Comité Central y de los primeros secretarios. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que tratara la lucha por la reforma democrática que Stalin llevó a cabo en los primeros años de la posguerra? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para poder donar dinero al canal y ayudarnos a crecer, y seguirme en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!